En reuniones anteriores hemos estado predicando, hablando, analizando acerca de la palabra de Dios sobre los tiempos venideros. Estamos en unos postreros tiempos y esos tiempos venideros próximos a la segunda venida del Señor, es bueno que se vaya analizando debidamente, de modo que todos conozcamos y estemos preparados a esos acontecimientos que están narrados, expuestos en la Biblia para que los conozcamos. Entonces la iglesia, Cristo, la iglesia de Jesús, no puede desconocer esos hechos futuros. En algunos casos estará la iglesia, y en otras situaciones o en otros momentos no. Dijimos que el anticristo, el gobierno de la bestia, va a ser un gobernante cruel que va a gobernar la tierra en un periodo, en un momento de tribulación, gran tribulación, de tribulación y gran tribulación. Y va a ser el que cruelmente va a tener el gobierno de todo el mundo. Ya hemos hablado sobre ese tema. Pero dijimos, antes de que venga el anticristo, Jesús va a arrebatar a su iglesia para participar de las bodas del Cordero. De modo que su iglesia, no los que van a la iglesia, sino su iglesia convertida, la que cambió de vida, la que está llena del Espíritu Santo, llena de Dios, esa va a ser arrebatada de la iglesia, va a ser arrebatada en las nubes del cielo para estar junto al Señor, mientras en la tierra se desata esa tribulación de la cual la iglesia no va a participar. De acuerdo a la interpretación literal de la palabra de Dios. Pero bueno, en definitiva, acá en la tierra, a nivel político, a nivel mundial, va a haber un gobernante cruel, la iglesia no va a estar presente porque fue arrebatada. Vuelvo a reiterar, la iglesia llena de Dios, que cambió de vida. Y políticamente se va a desarrollar toda la cuestión relativa al gobierno de la bestia, del anticristo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que vamos a ver hoy, ¿qué va a pasar con la religión? Porque en ese momento, en ese periodo de tiempo, en ese periodo de tribulación, porque la iglesia ya no va a estar. Fue arrebatada. Será arrebatada. Será arrebatada y no va a estar. La predicación del evangelio, del verdadero evangelio de Cristo, no va a estar presente. Porque no va a estar la iglesia. El Espíritu Santo tampoco. Es decir, no se va a mover llenando los corazones, sino que va a estar con la iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar con la religión en ese periodo de tribulación? Eso es lo que vamos a intentar analizar hoy. Y está explicado en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Vamos a analizar hasta el 8, si Dios lo permite y si nos da el tiempo. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Cuando habla de las 7 copas, recuerden que en el libro de Apocalipsis tenemos referencia a las trompetas, a los sellos, a las copas.
Todos esos son símbolos o representaciones de los juicios que van a venir en los tiempos finales. Aquí hace referencia que a uno de los ángeles que tenía las 7 copas, que tenía parte de ese juicio final sobre las naciones, por parte de Dios, lo llama en visión, esa es la visión que tiene Juan, y le habla diciéndole que le iba a mostrar la sentencia que tenía con la gran ramera. La ramera es una prostituta o alguien que engaña o que está con todos. Esta ramera se refiere que va a estar con todos también. Con todos los gobernantes y reyes de la tierra. No con el verdadero Dios. Ustedes saben que Cristo está simbolizado también como el esposo que va a venir a buscar a su esposa, la iglesia. Pero esta no va a ser la iglesia. La iglesia ya fue arrebatada. Esta va a ser una ramera, que fornica con todos los reyes de la tierra, que está siempre con todos los reyes de la tierra y que lleva también a que se adore otros dioses, ídolos. Lleva a la idolatría. Entonces, por eso le dice la gran ramera, porque va tras otros dioses. Se refiere a un concepto espiritual, lo de ramera. Entonces, va tras otros dioses y a los hombres, a las personas, les incita a la infidelidad espiritual, o sea que también adoren a otros dioses, les incita y los lleva a una religión falsa, a la idolatría y también a la apostasía, o sea, a abandonar la fe. O sea que el que siempre hace abandonar la fe es Satanás. Cuando vos comences a pensar, yo estoy perdiendo la fe porque con los problemas que tengo, que por lo que me hacen, que por lo que me dicen, que por lo que me miran, yo ya no tengo más fe. Acordate que el que está hablando es Satanás. Acá lo va a hacer a través de toda una organización religiosa que es una ramera, una religión falsa. Los creyentes no van a estar, como ya les dije recién, los creyentes verdaderos, los que cambiaron de vida, pero va a seguir existiendo la religión. O sea, en ese periodo de tribulación no desaparece la religión, desaparece la iglesia verdadera, pero la religión va a seguir existiendo. Y esa religión va a ser encabezada por una doctrina falsa, por mentiras, va a ser encabezada por una religión que conduce a la idolatría. Por eso siempre les aclaro y les pido que tengamos bien el concepto de que no somos una religión, de que ser una religión es ser seguidor de una denominación. Y nosotros no somos, ni ustedes deben ser seguidores de una denominación. Deben ser seguidores de Jesús, seguidores de Cristo. Porque el que va a llevar, el que va a arrebatar, o la iglesia que va a arrebatar el Señor cuando venga, va a ser la de aquellos que son seguidores de Cristo y no de una religión. Por eso siempre trato de inculcarles, conozcamos al Señor, estemos cerca de Él, vivamos profundizando el conocimiento de Dios, de modo tal de que
no tengamos inclinación a apostatar. Apostatar quiere decir abandonar. Ni tampoco tengamos una tendencia a seguir religiosamente una religión, sino con nuestro corazón seguirlo a Cristo y conocerlo a Él. O sea, esa religión que va a persistir y que va a continuar después del arrebatamiento, va a ser, la Biblia lo define como una Babilonia. La Babilonia era una ciudad, una nación, mejor, más que una ciudad, era una nación. Era una nación que incitaba a la idolatría, con cultos paganos, idólatras y mucha perversión. Eso es lo que va a procurar y va a tratar de seguir la religión durante la tribulación. Y la va a acompañar a la bestia, porque toda la cuestión religiosa va a ser para desviar a la gente de Dios y para que sigan a través de doctrinas falsas, que sigan a la bestia. Porque va a estar en común acuerdo y con apoyo mutuo. Van a coordinar su trabajo. Un trabajo político va a ser la bestia y un trabajo religioso va a ser la segunda bestia. La ramera, la iglesia falsa. Entonces, va a conducir esa ramera hacia la idolatría, a conformar de la humanidad una segunda Babilonia, hasta que después se van a pelear con la bestia. Ya lo vamos a ver. A mitad de la tribulación, porque la tribulación va a durar 7 años, cuando se cumplan 3 años y medio, esta religión falsa, esta religión, se va a pelear con la bestia, porque la bestia va a decir, no adoremos dioses falsos, no adoremos otros dioses, quiero que me adoren a mí. Y la ramera se va a poner celosa porque va a querer que adoren a sus jefes. Entonces allí va a empezar la disputa. Pero mientras tanto, los primeros tramos de la tribulación van a implicar una colaboración mutua en favor del anticristo. Y dice que en ese versículo 1 que leímos, que va a estar sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas quiere decir sobre muchas naciones, sobre multitudes, sobre muchedumbres. A eso se refiere cuando habla de muchas aguas. Antes, siempre las ciudades se conformaban o estaban ubicadas cerca de un océano, de un río, de un lago, y de esa manera se asentaban así las ciudades. Y Jeremías decía lo mismo. Por ejemplo, Babilonia estuvo asentada cerca del río Éufrates. El río Éufrates, ahora Babilonia, es Irak. Ahora se le denomina Irak, antes era Babilonia. Jeremías dice en 51:13, dice de Babilonia que era igual que la gran ramera. Tú, la que moras entre muchas aguas. O sea, Babilonia, la antigua Babilonia, estaba sentada sobre muchas aguas, a orillas del Éufrates. La nueva Babilonia va a estar también sentada sobre muchas aguas, pero acá no está referida a una cuestión geográfica, sino más bien está referida a una cuestión simbólica. Lo aclara el mismo Juan en el versículo 15. Lo vamos a ver, porque no vamos a llegar hasta allá, pero lo leemos.
Porque Él mismo nos dice a qué se refiere la Biblia cuando habla de las muchas aguas. Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, que va a tener influencia, va a tener autoridad, va a dominar y va a llevar hacia la falsa adoración a todo el mundo. Porque va a tener influencia sobre todas las naciones, va a ser una religión poderosísima. Poderosísima, y va a tener la capacidad de engañar y de hacer que le sigan a sus falsas doctrinas el mundo entero. Volvemos ahora al versículo 2 del capítulo 17, que dice: con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, han ido en pos de otros dioses y han hecho acuerdos mundanos y han hecho seguimientos o han seguido doctrinas falsas junto con reyes de la tierra, con todos los gobernantes de la tierra y con los moradores de la tierra. O sea, quiere decir que le van a seguir incondicionalmente y todos van a participar de ese vino de la fornicación. O sea, va a haber también perversión, inmoralidad. El mundo entero va a ser partícipe de la falsa religión. Por eso, el que no sea arrebatado va a tener grandes dificultades para perseverar sin la iglesia. Porque la iglesia va a ser arrebatada, no va a haber iglesia. ¿Cómo se va a poder perseverar en un ámbito, en un mundo en donde todo es falsedad, hipocresía e idolatría? Y ustedes dirán, bueno, ahora también hay falsedad, hipocresía, pero sí, pero tenés la iglesia, no todas, porque eso tenemos que tener cuidado, no todas, pero hay iglesias que predican la verdad de Cristo. Por lo menos allí tenés la verdad. En ese momento no va a haber nadie quien predique la verdad de Cristo. Solo alguno que quiera terminar siendo un mártir porque lo van a perseguir, va a poder hablar de Cristo, pero no va a haber iglesia. Entonces, la religión va a ser la que va a instaurar esta ramera. Va a ser una falsa religión. El versículo 3 del capítulo 17 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, estaba esta mujer en el desierto. Significa esto en un lugar desolado, vacío, sin Cristo, sin vida. Allí se va a mover para hacer circular, para hacer correr su falsa doctrina. Y dice que va a estar sentada encima de la bestia. O sea que va a tener más poder que el anticristo, que la bestia, que el gobernante cruel. Va a tener más poder, por lo menos los primeros 3 años y medio de la tribulación. Como le dije, después se le va a revelar el anticristo y se le va a poner en contra y la va a perseguir.
pero durante esos 3 primeros años y medio va a tener más poder que el anticristo. Por eso dice que esa mujer estaba sentada sobre la bestia. Tenía más poder. O sea que el trabajo conjunto entre la religión y la política, en esa primera etapa de la tribulación, va a ser un trabajo para unificar criterios, para unificar la falsa doctrina, para seguir al gobernante cruel, al gobernante que Satanás coloque, y también para controlar. La gente va a ser controlada por medios políticos y religiosos, controlar a la multitud. No sea cosa que nadie se desvíe de la falsa doctrina. O sea que durante un tiempo van a coexistir amigablemente gran ramera y anticristo. Pero va a llegar un momento en que la bestia va a atacar a la gran ramera, va a atacar la religión porque va a exigir que se le adore a él. Y dice la palabra de Dios en el versículo 16, Apocalipsis 17, 16, que no podemos leer todo por razones de tiempo, que la va a aborrecer. O sea, que la bestia va a terminar aborreciendo a la ramera, a la religión. El capítulo 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea que va a ser una religión que va a estar adornada no solo con poder, sino con mucha riqueza, con mucho esplendor. Por eso habla de púrpura, habla de perlas preciosas, habla de que va a tener un color escarlata. El color escarlata es símbolo de lujuria, es símbolo de esplendor, es símbolo de algo, de un rey. O sea, la religión en ese momento va a tener gran poder, va a dominar a la gente lo va a seguir esa idolatría, y no solo va a tener capacidad de manipulación, porque va a tener mucho poder, sino también va a tener riquezas, colmada de riquezas y de lujos y de lujuria, que la gente se va a quedar impactada. El color escarlata también significa o simboliza la sangre. En Isaías 1:18 hace referencia a eso. Lo cual significa que también va a haber sangre. O sea, van a perseguir a aquellos que estén en contra de esa falsa religión. O que procuren, sin la iglesia, hacer la heroica de hablar de Cristo. Entonces, esa mujer, esa ramera, va a ser una prostituta rica y poderosa que va a manipular los corazones y la gente. Y los va a perseguir y los va a matar si se ponen en contra. Va a ser atractiva, y lo dice Proverbios 7:10, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. O sea, va a tener mucha astucia. Va a gobernar a las naciones con manipulación y astucia.
Y como indicio de toda esa riqueza y de todo ese poder y toda esa manipulación que va a hacer y de toda esa mezcla de ídolos que va a promover, lo define o lo simboliza el Apocalipsis como un cáliz de oro, lleno de inmundicia, lleno de una mezcla falsa, llena de idolatría, pero de oro, en riqueza y con riqueza. Y el mundo entero tiene que beber sus mentiras. Porque dice que ese cáliz de oro va a estar lleno de abominaciones e inmundicia de fornicación. El versículo 5, 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Lo que les dije, Babilonia la Grande, va a ser la segunda Babilonia, espiritualmente, no geográficamente, pero espiritualmente. El mundo entero se va a constituir en un seguidor de esa falsa doctrina, por toda la astucia que va a tener. Existía la costumbre en aquella época, en el mundo romano, que las prostitutas se identifiquen. Entonces, aquí se la identifica como un misterio. Dice, un misterio, Babilonia la Grande. Siguiendo la costumbre de la época, tiene el rótulo, Babilonia la Grande. Y como un misterio porque va a tener en su ámbito cosas secretas, cosas, misterios, cosas malas que no se van a dar a conocer. Pero también va a promover la adoración falsa a falsos dioses, a ídolos, a imágenes. Ahora bien, la iglesia, Satanás es tan, podría decirles, procura siempre imitar y falsificar las cosas de Dios, que la Biblia también habla de la iglesia verdadera como un misterio. Porque Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pero está hablando de un misterio que nos lleva a la verdad. Aquí, tratando de falsificar, incluso apoyándose en esa palabra misterio, se va a apoyar para hacer toda clase de manipulaciones y falsificaciones de manera tal de hacer que el mundo la siga compartiendo su realeza, el pecado, la sangre, la blasfemia y todos los reyes del mundo también. Siempre falsifica las cosas de Dios hacia el lado de la idolatría, hacia el lado de Satanás. Y trata siempre de justificarse como que está siguiendo la palabra de Dios. Por eso, el creyente no tiene que ser ingenuo, tiene que conocer la Biblia. Por eso insistimos tanto en la necesidad de que estudien la palabra de Dios. Porque la Biblia también va a ser utilizada, o es utilizada, ya es utilizada, por quienes no siguen al Dios verdadero, por quienes van formando ese camino hacia la falsa religión. Cuando nosotros le decimos, hay que estudiar, hay que conocer la Biblia, hay que conocerle a Dios, conocerlo a Dios, no es porque
pretendamos ponerle un castigo o una carga o una ocupación más de todas las ocupaciones que ustedes tienen, sino que pretendemos y anhelamos que sean libres espiritualmente y que sean libres de modo tal, y la única forma de ser libre es conociendo la verdad. La Biblia nos dice que la verdad os hará libre. La única forma. Y si nosotros en algo estamos equivocados y hay un fundamento bíblico y un argumento bíblico que nos muestre que estamos equivocados, y vamos a cambiar. Porque nosotros intentamos no hacer lo que nosotros queremos, no seguir una religión, sino seguir sus enseñanzas. Y si estamos equivocados en interpretar las enseñanzas, vamos a cambiar el rumbo para continuar tras la verdad de Cristo. Y dice que va a ser la madre de las rameras. O sea que no va a haber una gran ramera solamente, una religión solamente, sino que va a haber varias religiones. Una grande, una poderosa, que va a ser la gran ramera, pero esa va a ser la madre de las rameritas. Pequeñas religiones que se le van a acoplar, se van a confederar, se van a unir a través de organizaciones mundiales que van a crear, uniéndose a la ramera y siguiendo esa falsa doctrina. Por eso es importante el crecimiento de los cristianos en el conocimiento y en la vida espiritual. Lo que siempre les pido a los hermanos, que tengan un crecimiento propio. Hay gente muchas veces que tiene años en la iglesia, escuchando la palabra, y todavía buscan que el pastor los sostenga. Y ya no. Ya tendrían ellos sostenerse solo para poder sostener el andamiaje de la obra de Dios, para que toda la iglesia, el pastor y toda la iglesia puedan continuar con la obra de evangelización. El pastor no se va a poner toda la vida sosteniendo a los que no quieren crecer y no quieren sostenerse. Hay muchas almas que están perdidas, que viven con la venda y que hay que sacarle la venda de los ojos, porque después viene el arrebatamiento y la tribulación. Entonces, los pastores honestos tienen que ser apoyados y sostenidos, y no pretender que sean los pastores los que sostienen a hombres o mujeres que ya deberían estar bien sólidas y apoyadas y sostenidas por Cristo, en Cristo, porque en definitiva el pastor no puede salvar tu vida. El que salvó tu vida vive, está junto a vos, y es Cristo, es Jesús. El pastor lo único que hace es transmitirte que sigas a Cristo, que te apoyes en Él, que te sostengas a Él y que le enseñes a otros a sostenerse en Cristo. Porque esa obra, entre todos, obreros y discípulos del Señor, bien fundamentados, bien parados espiritualmente, debemos apoyarnos mutuamente, sostener al pastor para que de esa manera pueda continuar adecuadamente la obra. Sostener espiritualmente me refiero. Pero
Pero ese apoyo espiritual debe venir de toda la iglesia. Porque la gran comisión de predicar el evangelio es para la iglesia, no para el pastor que hoy está y mañana quizás el Señor lo lleva. Entonces tenemos una visión a veces demasiado egoísta, hermanos. Demasiado egoísta. Hay quienes afirman que esa gran madre de esa gran ramera que va a ser madre de la ramera es la Iglesia Católica, la Iglesia Romana. Algunos afirman eso. Pero a la cual se le van a unir muchas iglesias de otras religiones, de otras denominaciones. Y va a haber una mezcla allí. Porque no es una ramera, sino es la ramera con las rameritas que se van a unir. Por eso, cuando les digo, aprendamos, conozcamos la verdad, es porque la verdad te va a hacer libre de la ramera y de las rameritas. El 6, 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Hay quienes sostienen que cuando habla de la sangre de los santos se refiere a los muertos del Antiguo Testamento y la sangre de los mártires de Jesús se refiere a los muertos del Nuevo Testamento. En realidad se refiere al pueblo de Dios. O sea que, y no se está refiriendo a que va a haber muerte o matanza del pueblo de Dios en un momento determinado. Se refiere a toda la muerte y matanza que ha habido a través de los años de gente, seguidores de Dios, que forman parte del pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que han sido martirizados o que han sido muertos. Todo ese conjunto es sangre que ha sido derramada por las falsas religiones, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Y es tanto ha sido y es a través del tiempo, los mártires y los muertos por la causa de Cristo, que dice, quedé asombrado con gran asombro. El versículo 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. O sea, será una multitud que va a abarcar el mundo entero, reyes, gobernantes, los que van a seguir a la ramera. Se van a unir las iglesias y los estados. Y los cuernos dice que eran 10 reyes, según Daniel 7, 23, 24. Es decir, 10 naciones que se van a unir a la gran ramera. O sea que la gran ramera no va a estar solo porque va a ser la madre. Le van a seguir y van a estar las hijitas, sino también va a estar apoyada por 10 naciones. Imagínense el poderío que va a tener. Esas 10 naciones aparentemente van a gobernar libres de la religión, pero en definitiva van a ser manejadas por la gran ramera, por la bestia. Porque se van metiendo en la política, se van metiendo
y van manejando a los países y a las naciones. Eso se hace ya, desde ahora se está haciendo. El que no ve es porque no piensa. Y esos 10 reyes, esas 10 naciones, son los que, unidos, son los que le van a hacer la guerra al Cordero cuando venga Cristo en la batalla de Armagedón. Y que Él solo los va a vencer. Pero se van a unir. Y dice Daniel que va a haber 3 naciones de esas 10 que se van a rebelar. Y que la bestia se va a apoderar, las va a invadir por la fuerza a esas naciones. Aquellos primeros movimientos ya los estamos viendo. Eso lo dice en Daniel 7:24. Lógicamente que la batalla que van a librar con el Señor van a ser vencidos y van a ser derrotados por la bestia. Y bueno, y el último versículo que vamos a analizar hoy, de este capítulo, después sigue, del 17 sigue creo que hasta el versículo 18. Pero no nos da el tiempo. El versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La bestia que no era, ¿cómo es? La bestia que era y no es y será. Ustedes saben que el anticristo, la bestia, va a tener un acontecimiento en el cual lo van a dar por muerto. Pero va a aparentar como que tiene una resurrección, porque trata de imitarlo al Señor en todo. Y va a aparentar que tiene una resurrección. Estaba herido de muerte, dice la Biblia, y vivió. Era, no es y será. A eso se refiere el versículo 8 del Apocalipsis. A la bestia que era, no era y será. O sea, esa aparente muerte y aparente resurrección tratando de engañar a los moradores de la tierra. O sea, todos aquellos que no han sido redimidos por el Señor. Todos aquellos que fueron incrédulos. Y a las cabritas y a los cabritos. Todos los incrédulos que van a estar a merced de estas dos bestias, la bestia política y la bestia religiosa. El versículo 9, creo que aquí es donde termina. Esto es para la mente que tenga sabiduría. ¿Vieron? ¿Qué les decía yo? Hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que conocer, hay que aprender. Hay que despertar ese cerebro que está acostumbrado a una forma más cómoda de vida, que ya lo que sé, no, hay que ejercitarlo. Porque la Biblia dice en el versículo 9, esto es para la mente que tenga sabiduría, y no se puede tener sabiduría si no se conoce. Entonces, o sea que estas explicaciones, estas cosas que el Señor nos dice, es para que la conozcamos, pero a su vez también nos dice, bueno, hay que tener sabiduría porque todos tenemos que conocerlas. Las 7 cabezas son 7 montes. ¿Se acuerdan que hablamos de las 7 cabezas? Yo no les dije que representaba las 7 cabezas porque sabía que venía ahora la explicación de las 7 cabezas y 10 cuernos. De los 10 cuernos ya hablé
de las 10 naciones. Y las 7 cabezas, y las 7 cabezas, dice, son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Y los 7 montes son 7 montes o 7 colinas de Roma, que están en Roma. En un primer momento, antes de que Roma fuera lo que es, una gran ciudad, se fueron instalando poblaciones en un monte, en otro monte, en otro monte, en 7 montes. Después se pobló todo y constituyó esa gran ciudad, esa enorme y bella ciudad que es Roma, en la cual está el Vaticano. Entonces, pero todo surgió y está apoyada en las poblaciones distribuidas en 7 montes. Los primeros romanos se repartieron esos 7 montes que están cerca del río Tíber. Y esos montes están. Busquen Google Maps y están allí, los van a encontrar. Los 7 montes sobre los cuales se asienta Roma. Se los nombro. El Palatino, el Campidoglio, llamado también como colina capitolina, el Aventino, al sur del Palatino, el Esquilino, que es uno de los más grandes, Celio, cerca del Palatino, Quirinale, habitada por los sabinos, y el Viminale, que es la más pequeña de las colinas o del monte. O sea, esa gran ramera va a estar asentada en Roma, porque es la única ciudad que está apoyada en 7 montes. Entonces, cuando les digo que hay gente que piensa que puede ser la Iglesia Católica Romana, y uno ve esto, que también va a estar apoyada en Roma, y es difícil no llegar a la conclusión de que no sea. Todos los indicios dicen, lo muestran. Pero les reitero, no va a ser la única. Van a estar todas las hijas del mundo entero. Porque va a estar sentada sobre muchas aguas, muchedumbres, pueblos, ciudades, ejércitos y reyes. O sea que será una iglesia ecuménica, una iglesia mundial que va a dominar el mundo. Va a dominar el mundo, esa religión. Les reitero, la iglesia ya fue arrebatada. Entonces, la religión que permanece es esa falsa religión durante 7 años y después va a apoyar y ayudar a la bestia y después se va a pelear con la bestia y la bestia lo va a perseguir. En los últimos 7 años y medio porque va a decir, bueno, yo quiero que me adoren a mí. Pero esa, narrada en el Apocalipsis 17, es la iglesia, o mejor dicho, la religión que va a manejar espiritualmente a todo el mundo. Y que en una primera instancia, para apoyar, colaborar y fomentar el culto al anticristo. Para pensar, hermanos. Para pensar, para ver cuán grande, para darnos cuenta de cuán grande es la responsabilidad que tenemos. La responsabilidad individual por nuestra salvación y la responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo que hemos sido puestos para llevar el Evangelio, para predicar la palabra, para organizarnos en la transmisión y en el conocimiento de la palabra de Dios.
Por eso la Biblia nos habla de que en algún tiempo, en algún momento, tenemos que dejar de ser bebés espirituales para empezar a comer alimento sólido, aprender, conocer, transmitir la verdad de Cristo a un mundo necesitado de verdad, a un mundo que camina por sendas de hipocresía y que la encuentra esa hipocresía y la falsedad en muchas iglesias también, que simulan ser cristianas y no lo son. Y grandes religiones que simulan ser cristianas y no lo son, que llevan hacia la idolatría. Y cuando hablo de idolatría, a veces nosotros no nos inclinamos ante una imagen, pero nos inclinamos ante un músico, ante un artista, ante un deportista, o nos inclinamos hacia el ídolo máximo que tenemos, que es nuestro ego. Eso también es idolatría. Cuando prevalece algo en nosotros que es distinto a Dios. Para pensar cuán importante es perseverar en el camino de Dios y ser un soldado de Cristo. A ver.